Hace unas semanas mencionaste a la mal llamada época de oro del cine mexicano. Me dio curiosidad saber por qué es mal llamado, porque era malísimo. Fuera de cosas como la cinematografía del gran, reconocido mundialmente Gabriel Figueroa, que era un tipo que era capaz de decirte, pues es que yo no filmo esto hasta que no esté el cielo como yo quiero. ¿Cuál fue? ¿Qué película? No me acuerdo qué película fue del Indio Fernández. Que los tuvo parados 3 días hasta que el cielo era como don Gabriel Figueroa quería y entonces ya filmó. Claro, la escena es espectacular por el cielo. Pero fuera de él, las historias son re malas. Las actuaciones hay buenas, hay muy malas. ¿Aportó al cine mundial algo? Pues no. Que era el negocio de cuatro amiguetes, los de Fuentes y los Aruesti y toda esta gente. Pero no fue nada que fuera más que un logro de barrio para los amigos, ¿no? Si eran las rancheras eran, cuando las ves hoy, salvo algunos momentos de actuación, como Pedro Infante, por ejemplo, eran, todo era moralino, catoliquérrimo, la mujer abnegada, la madrecita, la tragedia horrorosa. No aportó nada al cine. Y no son películas que hoy se puedan ver con desapasionadamente. Si sabes algo de cine, si has visto buen cine mundial, te quedas con Caifanes y te quedas con 3 o 4 películas más y ya, y Caifanes ya está fuera totalmente de la época de oro del cine mexicano. Pero si has estado viendo a mexicanos como a Cuarón o como a Del Toro, pues no es bueno. Era una idealización de un México visto ahora sí, desde la burguesía si quieres, desde la élite, desde los que habían ganado, de los que lo tenían todo en los años 40 y 50, echando una mirada compasiva y paternalista sobre los millones y millones que nunca iban a llegar a ningún lado, a lo que estábamos destinados todos nosotros. No es nada bonito.